El tema que me tocó exponer es la inmovilización de las fitasas en celoicas para la modificación con hierro para el uso de sectores de la industria alimentaria y alimentación animal. Comienza con la definición de la fitasa. Esta es una enzima bastante usada como aditivo en la ingesta de alimentos para animales, ya que representa hasta el 40% de las enzimas usadas en este sector. Es fundamental para incrementar la disponibilidad de fósforo debido a que los animales monogástricos carecen de la enzima o microbiota apropiado para asimilar este factor del fitato en los alimentos de los piensos. En el área de alimentos, la utilización de fitasas incrementa los valores nutricionales al liberar fósforo y otras moléculas complejas con fitato. Otro ejemplo es en los procesos empleados a lo largo de la industria de cereales y leguminosas. Generan una reducción en la concentración de ácido fítico presente. No obstante, esta reducción o inactivación es únicamente parcial. Diferentes estudios sobre el trabajo de fitasas exógenas en ingesta de alimentos humanos han demostrado un enorme potencial para el trabajo en optimización de la disponibilidad mineral, logrando esta capacidad para ser utilizada y minimizar el alto peligro de muestra en ciertos conjuntos poblacional expuestos a sufrir déficit de minerales como los vegetarianos, los chicos alimentarios con fórmulas infantiles hechas de soya, a los pobladores de territorios en vías de desarrollo en los cuales los alimentos ricos en ácidos fíticos como en los cereales y las leguminosas con base en su nutrición. Estas enzimas ayudan a mejorar las biopropiedades del catalizador, como por ejemplo en la seguridad química y la actividad catalítica, así como para hacer que la enzima sea insoluble, permitiendo su reutilización debido a los ciclos de actitud de cultivos, disminuyendo consecuentemente los precios. En la enzima, el método de inmovilización es importante en tener en cuenta las características de apoyo, como son los celoides. Los celoides que poseen construcciones complicadas de aluminicicatos son otros promateriales con excelentes características físico-químicas para su uso como aguantes para la inmovilización de enzimas, como por ejemplo excelentes características térmicas y químicas, seguridad, no toxicidad y capacidad de trueque iónico. La función del trueque iónico de las celoitas posibilita la inserción de la composición de la celoida de recursos como el hierro, que es un micronutriente sustancial habitualmente añadido a la ingesta de alimentos, animal, alimentario y las bebidas. Una vez dadas las características correctas de las celoitas para su uso como toleres para la inmovilización de la enzima, su capacidad de ser modificada con hierro y el valor de la fitasa en estas superficies, siendo su propósito en el presente trabajo que el averiguar la inmovilización de la fitasa en un soporte celótico modificado con iones de hierro, con el objetivo de mejorar sus características y permitir su reutilización. Dadas las condiciones idóneas para la inmovilización de la fitasa, se envolvieron las propiedades bioquímicas de la enzima inmovilizada. Se llevaron a cabo los ensayos y la reutilización, y para la zona de la ingesta de alimentos animal, la utilización de los soportes celóticos que tienen como hierro para la inmovilización de la fitasa. Después continúa en el método. Este lo resumí de la manera más posible. En el método, iniciamos con la modificación de las celoitas. Las celoitas han sido modificadas en un proceso de trueque iónico en el cual una suspensión de celoita de 0.5 gramos por mililitros por cada litro se mezcló con una solución con sulfato de hierro 7 de agua a lo largo de 1 hora. Más adelante, adaptando de la metodología de las farinas. Más adelante la celoita modificada se lavó 2 veces con agua destilada y se secaron a 50 grados Celsius a lo largo de 30 minutos. Este proceso intercambio de iones de sodio en la composición de la celoita con iones de hierro. Posteriormente inicia el proceso de inmovilización. El método consistió en añadir la enzima soluble en la carga enzimática de 1 miligramo por 1 miligramo de soporte, al soporte de una concentración de 0.5 gramos por cada litro, en el tapón a un pH y una fuerza iónica del ensayo. El método se repite 2 veces con el propósito de borrar las enzimas que no fueron absorbidas en el soporte. Se calculará el rendimiento de inmovilización, que más adelante se verá. Se utilizó una solución de la enzima independiente como el control de ensayos que se midió en el rendimiento de inmovilización. En este proceso se divide en el efecto del pH y la fuerza iónica del tapón de la inmovilización, en donde en los ensayos empleados con el tapón de inmovilización a diferentes valores de pH y fuerza iónica, el impacto del pH se evaluó inmovilizando la enzima usando diferentes tampones, como son los que encontrados en la diapositiva. El acetato de sodio a un pH de 5 y el trisácido de clorhídrico a un pH de 7 y la glicerina de hidróxido de sodio con un pH de 9, todos en las fuerzas iónicas de 20 de masa molar a temperaturas ambientes. El impacto de la fuerza iónica se evaluó inmovilizando las enzimas usando el tapón a 1 grado iónico. La mejor fuerza iónica además se escogió basando el rendimiento de inmovilización y los valores de RA y los valores que representan el porcentaje de retención de la actividad enzimática tras la inmovilización. El otro método empleado es la cinética de inmovilización. La decisión de la cinética de absorción se hizo por medio de la inmovilización usando la enzima en las condiciones idóneas, a una temperatura de pH, porción de masa molar, a una temperatura ambiente, como ya lo había mencionado, y mediante la concentración de las proteínas en el área persistente hasta su estabilización. Después
Otro método empleado fue los cálculos y el ensayo para la determinación de la inmovilización y los parámetros de la actividad enzimática. En los cálculos, las ocupaciones enzimáticas de la enzima independiente e inmovilización se indicaron como una actividad ofrecida. El costo de la actividad enzimática, que es el derivado que mostraría si retuviera el 100% de la actividad tras el método de inmovilización, y se calculaba multiplicando por los valores de la actividad ofrecida. Y representan el porcentaje del rendimiento de la actividad enzimática tras la inmovilización. Este método se divide en tres: en el rendimiento de inmovilización, donde en el rendimiento de la inmovilización, dada la fórmula presente, donde el porcentaje del rendimiento de la inmovilización será igual a la multiplicación el porcentaje del rendimiento de la inmovilización será igual a la diferencia de 1 menos la suma, la prueba supernatante 1 más la prueba supernatante 2 entre la prueba control por 100. Ensayo de la actividad enzimática, donde una unidad de actividad enzimática representa la cantidad de enzima necesaria para liberar una micra por mol de fosfato por minuto. En la mezcla de reacción, la cantidad de fósforo y la actividad enzimática en las diferencias se calcularán como la media de la desviación estándar con todos los ensayos. Los ensayos de la actividad enzimática se realizarán de acuerdo a la metodología de Harlan. Por último, tenemos los cálculos del parámetro de la actividad enzimática, en donde a la determinación de la inmovilización de los parámetros de la actividad enzimática se dividen en tres. El rendimiento de inmovilización es el porcentaje de las muestras obtenidas siguiendo el procedimiento. Se calculó utilizando la ecuación presente, donde el procedimiento, donde para sacar el porcentaje del rendimiento de inmovilización será menos 1 menos las pruebas supernatante 1 más la prueba supernatante 2 dividido en la prueba control multiplicado por 100. Los rendimientos de la inmovilización se calcularon como la media y la desviación estándar con los ensayos realizados por triplicado. Después siguen los ensayos de la actividad enzimática, donde los ensayos de la actividad enzimática se realizaron de acuerdo a la metodología de Harlan. En primer lugar, 50 micras de la muestra se hicieron reaccionar a 2.5 mililitros de sustrato con 2.5 de masa molar del fitato en tapón de acetato de sodio durante 15 minutos. La reacción fue que se obtuvo mediante la adición de 200 micras por litro de ácido tricloacético para 400 micras de la solución de la reacción. En tubos de ensayo, la cantidad de fosfato liberado se determinó colorimétricamente a 660 nanómetros después de la adición de 200 micras de agua destilada y 500 micras de reactivo Taussky. Por último, se calcularon los parámetros de la actividad enzimática. En los cálculos, las ocupaciones enzimáticas de la enzima independiente e inmovilizada se indicaron como actividad ofrecida y la actividad derivada, respectivamente. Y el TA es el costo de la actividad enzimática, que el derivado mostraría si obtuvo el 100% de la actividad tras el método de inmovilización, y se calcula triplicado por los valores de actividad ofrecida y el rendimiento de inmovilización. El RA representa el porcentaje de retención de la actividad enzimática tras la inmovilización, por lo cual, por medio de la siguiente fórmula, se calculará. Otro método analizado fueron las características de la fitasa después de la inmovilización. Este se divide en 4 métodos: en el efecto del hierro sobre la actividad enzimática, donde los ensayos de la actividad se realizaron mediante la reacción de 50 micras por litro de la enzima con 2.5 mililitros de sustrato durante 15 minutos a 37 grados Celsius, con la adición de sulfato de hierro a diferentes concentraciones. Se utilizó la reacción de la enzima libre con el sustrato sin la sal, con el control el 100% de la actividad, siendo los más valores relativos a él. Después, en los perfiles de la actividad de diferentes valores de pH, en los ensayos de la actividad de las fitasas libres de la inmovilización se han realizado conformando a lo largo de 15 minutos a 37 grados Celsius con el sustrato a diferentes valores de pH. La actividad más alta se consideró como el 100% y demás valores se calcularán relacionados con el costo de la actividad mayor. En los perfiles activos en diferentes temperaturas, la actividad con las fitasas libres e inmovilizadas fueron llevadas a cabo a diferentes temperaturas, como ya mostramos, como se muestran, con el sustrato a 100 de masa molar y un pH de 5 a lo largo de 15 minutos. Los datos conseguidos se usaron para edificar gráficas de Arrhenius, para calcular los valores de la energía de activación por las enzimas libres e inmovilizadas. Por último, en la cinética de hidrólisis enzimática, se utilizó a una concentración de 20% de porcentaje por volumen en el tapón de acetato de sodio. Se hizo con él, y en la fitasa inmovilizada, alicuotas fueron retiradas periódicamente para establecer el fosfato liberado en las concentraciones, hasta su estabilización. En la reutilización, luego de cada periodo, la solución se centrifugó para dividir las fitasas inmovilizadas que quedaron en la parte inferior de los tubos. Se erradicó el sobrenatante y se agregó la misma porción del sustrato nuevamente para un nuevo periodo de actitud. Las concentraciones de fósforo liberados fueron medidas
En los sobrenatantes, en las concentraciones de fósforo medidas en el primer periodo se consideró como el 100% a las concentraciones conseguidas en los otros ciclos, de donde estaban involucradas con él. La reutilización se dividió en dos partes, en el aspecto del uso de la fitasa en la inmovilización animal y posteriormente en la industria alimentaria. En la industria alimentaria animal, aplicando en la fitasa de la inmovilización de la hidrólisis de alimentos en ingredientes. En la solución de lactitud se prepara un tampón de acetato de sodio con 100 de masa molar a un pH de 5 con 10% de porcentaje por volumen en la harina de soya y salvado de trigo y en la enzima en 25 de micros por gramo por litro. En las simulaciones gástricas se utilizaron los ejemplos de los sistemas gástricos de cerdos, donde se simuló con las incubaciones de los animales libres e inmovilizaron enzimas a lo largo de 30 minutos, en resoluciones a un pH de 5 y 4, usando acetato de sodio en un tapón y a un pH de 3, utilizando tapón a 39 grados Celsius para su uso como controles. Las mediciones de la actividad se han realizado como se han explicado anteriormente, en sustancias preparando a un pH alcalino y 39 grados Celsius. En los sistemas gástricos de los peces, dentro de otro ejemplo, se simuló en las incubaciones de enzimas libres e inmovilizados a lo largo de una hora, a 28 grados Celsius en soluciones de un pH de 3 y 2, utilizando tapón de glicerina, igualmente de ácido clorhídrico. Las masas libres e inmovilizadas se incubaron a lo largo de 2 horas en el tapón con un pH alcalino a 28 grados Celsius para uso como controles. Posteriormente, en la aplicación de las fitasas involucradas en la hidrólisis de ingredientes alimentarios, el cual es la otra forma de utilización para las fitasas, se dividió en la hidrólisis de la leche de soya, donde finalmente de cada periodo la suspensión se centrifugó para recobrar la inmovilización de la enzima. En sobredante se arredcó para la decisión de la liberación. Se agregó una concentración de fósforo y leche de soya fresca, pretratada para empezar un nuevo periodo. El experimento se hizo con la agregación de fitato al 0.2% en la relación de la leche de soya pretratada. Como ya lo había explicado antes, se realizó añadiendo 5 micras de mililitro por cada litro de enzima a la leche de soya según una metodología adaptada. Después, en la reutilización de la enzima inmovilizada en la hidrólisis de la leche de soya, la leche de soya se sometió antes que nada a un pretratamiento con el objetivo de homogeneizarla con un vórtice a lo largo de 3 minutos, seguidos de centrifugación a lo largo de la adaptación de la metodología, tomando en cuenta que la leche de soya tiene un fitato en las concentraciones de cerca de 0.1 a 0.4%. El periodo se hizo con la agregación del fitato, con la relación a la leche de soya pretratada, realizado añadiendo 5 micras de mililitro por cada litro de enzima a la leche de soya según una metodología adaptada. La solución se mantuvo a lo largo de 1 hora a 37 grados Celsius bajo agitación 360 grados de 30 revoluciones por minuto. Acabada la metodología, quedan la discusión y los resultados. En la inmovilización de la fitasa sobre la celuloita de sodio y la celuloita de fierro, la celuloita sin cambiar de color con iones de sodio a una composición se nombró una celuloita de sodio, mostrado ya en la figura, en este caso el inciso A. Desde el proceso de modificación curado por trueque iónico usando la solución de iones de hierro, la celuloita adquirió una coloración marrón y se nombró celuloita de hierro, en la figura representada como inciso B. El color marrón podría atribuirse a la existencia de hierro en la composición y dio una indicación de la efectividad de la celuloita modificada, demostrando que los iones de sodio en la celuloita no modificada habían sido intercambiados por iones de hierro. Se hizo un ensayo de movilización para averiguar el porcentaje de la fitasa en ambas celuloitas. Los resultados indicados en el método de modificación de las celuloitas fácil ha sido importante para fomentar la inmovilización de la fitasa. Con la inserción, el hierro y la composición de la celuloita contribuyeron en sitios de la relación por la absorción de la fitasa. Después, en el efecto de los parámetros de inmovilización sobre la absorción de la fitasa, para elegir los límites de inmovilización que dio la máxima absorción de la enzima en el soporte de la celuloita de hierro, así como para entender las colaboraciones que ocurrieron en los ensayos de inmovilización, se han realizado una variación de pH y una fuerza iónica de inmovilización del tapón, ya mostrados en las diferentes gráficas, donde se concluyó que los rendimientos de inmovilización mostraron que la absorción ocurrió a un pH por arriba del punto isoeléctrico, con valores del rendimiento de inmovilización de 30, 45 y 20% a un pH de 5, 7, 9. Se obtuvieron más grandes rendimientos de inmovilización como la fuerza iónica del tapón. Se aumentó de 20 a 100 de masa molar, teniendo presente el incremento de la fuerza iónica. Conduce la eliminación electrostática de las colaboraciones y optimizaciones de los lazos de coordinación. Puede ser, se infirió que dichos últimos fueron los primordiales causantes de la inmovilización de fitasa. En este método, además de entender las colaboraciones que ocurrieron a lo largo del método, se han realizado ensayos para detectar las condiciones que dieron la mejor absorción de la enzima por los iones metálicos en el soporte, que eran tampón e inmovilización de un pH y una fuerza iónica de 100 de masa molar.
En la actividad catalítica después del proceso de inmovilización, se divide en la descripción general de los estudios en la literatura que involucran la inmovilización de las fitasas. Las diversas concentraciones de hierro no mejoraron el catalizador, la actividad de la fitasa. A una concentración de 1 de masa molar en la acción enzimática, la actitud se mantuvo, mientras tanto que la actividad redujo a más grandes concentraciones de 5 y 10 nanómetros, en torno al 60 y 20% respectivamente. En otros trabajos, las fitasas recluidas de tiro y la cebada mostraron inhibiciones de la actividad enzimática por iones metálicos. Un ejemplo de ellos fueron el hierro a una concentración de 1 de masa molar. El impacto inhibidor de los metálicos de iones sobre la actividad de la fitasa se deberán posiblemente a formación de insolubles complicados con fitato, que la enzima no puede hidrolizar. Sin embargo, en otros trabajos que implicaron una fitasa obtenida de una cepa de Aspergillus niger, como ya mostrado en la figura, la actividad enzimática no se obtuvo afectada por el hierro a una concentración de 200 de masa molar. Los resultados lograron en este ensayo mostraron que ha sido viable correlacionar la actividad recuperada alta por encima del 100%. Con la presión presentada de ion metálico en el soporte, el anclaje de la fitasa y en el soporte podrían haber llevado a cambios conformacionales de la enzima que incrementan su acción catalítica. Y en las características de la fitasa inmovilizada, los perfiles de actividad de pH y temperatura de los libres e inmovilizados de fitasa se usaron para establecer el cambio del rendimiento de la enzima luego de su inmovilización. El perfil del pH de la fitasa en un extenso rango de pH y especialmente en las condiciones ácidas, la actividad relativa de la fitasa inmovilizada incrementó de un 40 y 30% a un pH de 2 y 3. Respectivamente, aunque en el pH óptimo se mantuvo a un pH de 6 para las dos maneras de la enzima. Se concentraron resultados semejantes del análisis que involucró el Aspergillus de la fitasa y el ficus inmovilizados sobre las partículas de la gelatina funcionalizadas con el glutaldehído. Con decisiones del perfil del pH posteriormente y luego en el método de inmovilización, donde la fitasa independiente inmovilizada a lo largo del rango de temperatura evaluado, de manera de la enzima presentó más grande la actividad a 60 grados Celsius. Esto señaló que la enzima inmovilizada requería menos energía para catalizar el estado de transición en el lugar activo, comparativo con independiente de la enzima. Las dos maneras de la enzima fueron capaces de hidrolizar el fitato y convertirlos en fósforo, con concentraciones de 30% en más o menos 0.4 y el 34% en 0.86 para la fitasa independiente e inmovilizada. Por último, en la reutilización, para cada una de las condiciones evaluadas ha sido viable recordar la fitasa inmovilizada del medio de acción y volver a aplicar los ciclos posteriores e hidrolizar ciclos utilizados utilizando la concentración más alta del fitato. Hubo una disminución del 80% en la actividad de fitasa inmovilizada en el segundo periodo, comparando con el primero, con pérdidas total de la actividad en un noveno periodo. Los ensayos que usan una concentración de sustrato del 2% de la enzima retuvo el entorno del 50 y 40% de la actividad inicial en el séptimo y noveno ciclo de la actitud, presentados en la imagen. Respectivamente, el rendimiento de manera considerable mejoró la fitasa inmovilizada en el que se observaron ciclos de reutilización usando una concentración menor del fitato. A una concentración más baja del fitato, la afinidad podría ser más débil, por lo cual habrá menos lixiviación en la enzima. Esto se presentó una optimización de la enzima retenida en la actividad con ganancias de por lo menos 4 y 9 ciclos comparativamente con en el índice de la añadidura del metal, utilizando el fitato bajo y elevando las concentraciones respectivamente. La concentración del sustrato señaló la potencialización de la inmovilizada fitasa para su aplicación en los procesos industriales en estas condiciones, aunque estudios más específicos involucraron con la igualdad del procedimiento que se requieren las condiciones. Después pasamos a la aplicación de la fitasa en la inmovilización alimentaria animal, en donde se especifica que tomando en cuenta las aplicaciones de la fitasa inmovilizada en el área de animales, ingesta de alimentos, se evalúa la liberación del fósforo a lo largo de la hidrólisis de harina de soya y salvado de trigo, tanto independientemente como en las inmofitasas bilizadas pudieron hidrolizar en el fitato en los componentes, pudiendo conversionizarse en torno al 50% para la harina de soya y el 15% para el salvado de trigo. Dichos valores indicaron una más grande solubilización del fitato y una entrada más simple en la enzima al fitato de harina de soya comparativamente con el salvado de trigo, lo cual conduce a unas más grandes conversiones valores de la harina de soya para el uso de ingesta en alimentos de animal. La enzima fitasa deberá mantenerse su actitud en condiciones gástricas de animal, con el objetivo de asegurar que la hidrólisis del fitato pueda suceder a lo largo del procedimiento de la digestión.
En el presente trabajo, la inmovilización de la fitasa retuvo el 100% de la actividad a un pH de 5,4 con el 80% y un pH de 3, mientras tanto que la fitasa independiente mantuvo su actividad en todos los valores del pH probados. Los resultados indicaron que en los libres como los inmovilizados, la fitasa podría ser eficaz una vez que se usa en la ingesta de alimentos porcina. Para evaluar el potencial del uso de la fitasa inmovilizada en los alimentos para peces, la simulación se basó en el estómago de la tilapia. Para que una enzima sea correcta para el uso de piensos para peces, la actividad catalítica debe seguir estando a lo largo de una hora a un pH de 3 y 2. Como se evaluó en el presente trabajo, la fitasa independiente mantenida su actividad en las dos condiciones de pH, mientras tanto que la fitasa inmovilizada perdió en torno al 40% de su actividad una vez que sea incubada en dichos valores de pH. Específicamente la fitasa aplicado en la inmovilización de la industria alimentaria, los perfiles de hidrólisis del fitato de la leche de soya mostraron conversiones del 47% y 56%, lo cual sugirió la versatilidad de la enzima independiente e inmovilizada para hidrolizar el fitato de diferentes sustancias, mezclado con un fitato de leche de soya, para mejorar la aplicación de las fitasas inmovilizadas en la industria alimentaria generalmente, así como en el procedimiento de la leche de soya. Debería ser viable recobrar la enzima y reutilización de la actitud consecutiva. La leche de soya, que es una fuente fundamental de proteínas no animal, está entre los alimentos y las bebidas que tienen dentro del fitato como elemento nutricional. Por consiguiente, la leche de soya ha sido seleccionada para su uso en experimentos para evaluar el rendimiento de la fitasa inmovilizada. La aplicación de la enzima en el procesamiento de la leche de soya es extremadamente descrita en la literatura, con la fitasa libres e inmovilizadas habiendo usado para la hidrólisis del fitato de la leche de soya, demostrando sus resultados positivos en términos de la liberación de fósforo. Para mejorar la aplicación de la fitasa inmovilizada en la industria alimentaria, generalmente, así como en los procesos de la leche de soya, deberá ser viable recobrar las enzimas y reutilizarlas en la actitud consecutiva. En este trabajo, la enzima inmovilizada podrá usarse de 6 ciclos de hidrólisis del fitato de la leche de soya, con retención del 50% en la actividad catalítica inicial. En conclusión, el método de la inmovilización mejoró su actividad catalítica, permitió una más grande flexibilidad en las condiciones de desempeño y habilitó la recuperación y reutilización de las fitasas en diversos ciclos de actitud. Los resultados confirman la potencial de la fitasa inmovilizada para la aplicación en el animal sector de piensos, con los beneficios extras del uso de la celulosa y el hierro como aditivos. Para aplicación en la industria alimentaria, el inmovilizado, la fitasa era idónea para la desfinitación de la leche de soya y puede ser reciclados en ciclos seguidos. Con la actitud, la inmovilización de la fitasa mejoró sus características, ofreciendo ventajas potenciales en distintas aplicaciones en la zona de ingestas de alimentos animal y la industria alimentaria. Gracias.